Hola gente sin que hacer. Se les agradece su presencia en el canal Novelas New. Los contenidos aquí son con el fin de entretener. Las novelas no me pertenecen los créditos. Besos y aplausos a sus respectivos creadores. Sin más, comencemos. Reencarnando en Gravity Falls con el Memento Mori. Capítulo 26 al 30. Tuve que perseguir a Dipper hasta el interior del bosque porque de repente corrió hacia allí, casi llorando, después de hablar con una chica exploradora. Y ahora está aquí, haciendo press de banca con una pequeña rama de árbol. ¿Por qué? ¿Por qué es así? Dipper, volvamos a la cabaña, amigo. ¿El bosque no es tan seguro para? Ray, tengo que dejarme crecer el vello en el pecho. O al menos volverme varonil o algo así. Uf, no lo entiendo. ¿Es físico o mental? ¿Cuál es el secreto? Luego empezó a masticar la cecina que probablemente compró en una máquina expendedora de la calle. ¡Qué varonil! Yo también tuve problemas con eso cuando era joven. Algunos deportistas solían llamarme gay, afeminado y muchos otros apodos solo porque estaba leyendo un libro. Uf. Malos recuerdos. Supongo que esos tipos simplemente no entienden cómo se transmite el conocimiento de generación en generación. Probablemente tengan menos de 2 neuronas. Como alguien que ya lo experimentó, me siento responsable de darle algunas lecciones al respecto. Como dije antes, Dipper, la hombría depende a menudo de tu forma física. Ahora mismo, eres un cobarde y delgado, sin músculos visibles ni vello corporal, pero eso es natural. Tu cuerpo varonil viene con testosterona y muchas otras hormonas que entran en acción cuando llegas a la pubertad. Simplemente, no estás en esa edad. Pero tengo que hacerlo. Necesito volverme un hombre. O de lo contrario, Mabel y Stan siempre se burlarán de mí. Y Wendy también, bueno, olvídate de la última parte. Pero tengo que intentarlo. Hombre, el ego de este chico es, bueno, es joven y es un personaje de una serie de Disney. Probablemente tenga algunos rasgos que lo hagan buscar problemas. Decidí quedarme a su lado hasta que finalmente se rindiera. Quiero decir, el oponente, no, el Daemon envió el ataque ayer mismo, ¿verdad? Así que hoy probablemente sea seguro. Ah, cierto. Normalmente los episodios ya tienen sus propios monstruos, ¿no? Ah. ¿De qué estás hablando, Ray? Deberíamos, no, mi sombrero. Un fuerte rugido, acompañado de un pequeño terremoto, salió de la nada y nos sobresaltó. Caí al suelo, apenas evitando que un arbusto me golpeara en la cara, cambié rápidamente de posición para esquivarlo. Pensé que mi maldición había terminado, pero supongo que la mala suerte sigue ahí, eso podría haber sido desagradable. Dipper aterrizó sano y salvo, pero su sombrero no. Debido a la presión del viento creada por el rugido, voló hacia un árbol que se estaba derrumbando y casi fue aplastado. No entiendo su obsesión con ese souvenir que le dio Stan. Hay miles de ellos en la cabaña. ¿Por qué debería arriesgar su vida por ello? Rauk. ¿Es hora de correr? Escucho al monstruo justo detrás de mí. También puedo ver su sombra. Un cuerpo grande, un par de cuernos que se parecen a los de una vaca, el hedor repugnante del sudor y una habitación sucia con medio litro de heces de vaca. Miré hacia atrás y sí, era un minotauro, o al menos parecía uno. Estoy sorprendentemente tranquilo en este momento. Bueno, lo que tenía frente a mí era repugnante, pero no era horrible en comparación con la alucinación del monstruo del lago y la oscuridad. Por favor, no me comas. No me he duchado en una semana. Y estoy lleno de codos. Codos y cartílagos. Dijo Dipper. Espera, ¿qué? ¿No me he duchado en una semana? ¿Qué? ¿No te has duchado en una semana? ¿Qué te pasa? Tú. En ese momento, mientras discutíamos, el minotauro gruñó. Sorprendentemente, hablaba inglés, algo que nunca pensé que sería posible con las cuerdas vocales de una vaca. Pensé que la mitad superior del cuerpo de un minotauro era una vaca, y lo es, entonces, ¿son solo las cuerdas vocales las que son humanas? ¿Vas a terminar eso? ¿La cecina? No. Puedes quedártela. El minotauro agarró la bolsa de cecina y empezó a verterla por su boca como si estuviera bebiendo un vaso de agua. No estoy seguro de si debería sorprenderme el hecho de que un vaquero esté comiendo cecina de res, o si hay un monstruo que en realidad no tiene sed de sangre. Dipper también observó con asombro. Disculpe, señor Minotauro, ¿sabe que esa cosa es carne seca? Es así. Porque técnicamente usted está emparentado con, no soy un minotauro. Soy un manotauro. Mitad hombre. Mitad taur. ¿Sabes qué? Tal vez tengas razón. El minotauro es una entidad única. Ya que es el nombre de una criatura mitad hombre, mitad toro que nació de Minos. Será extraño que os llamen Minotauro cuando no nacisteis de Minos, pero aún así, Taur significa toro en griego. Aún así estáis comiendo un animal que está, extremadamente relacionado con vosotros. ¿Os parece bien? Hablas demasiado, niña. El Minotauro interrumpió mi análisis, me agarró como a un bebé y me colocó lejos de él.
Mientras yo estaba estupefacto, Dipper se acercó al Manotauro con bastante entusiasmo. Tú, niño más pequeño. Huelo, problemas emocionales. Tengo problemas, Manotauro. Problemas relacionados con los hombres. El Manotauro le dio unas palmaditas en la pierna y Dipper apoyó la cabeza en ella. Luego empezó a hablar de que Stan lo había llamado cobarde y de que había reprobado la prueba de hombría, quejándose. ¿Por qué se siente tan cómodo frente a esa anomalía? Quiero decir, estoy bastante tranquilo aquí, pero no apoyaré mi cabeza en la pierna de una criatura que se parece a un minotauro muy musculoso. Esas cosas se comían a los humanos en los mitos. Oye, pareces bastante varonil. ¿Podrías darme algunos consejos? Muy bien. Sube a mi pelo de la espalda, niña. Está bien. Entonces Dipper simplemente se montó en la espalda del Manotauro y desapareció porque corría a una velocidad increíble y no pude reaccionar. No creo que Dipper muera en este episodio, pero aún así, es mejor estar seguro. ¿Que lo siento? Odio el bosque. Comencé a caminar por el camino que el Manotauro creó al correr. Garrapata. Y no me olvidé de esta sensación que he estado sintiendo desde que comencé a seguir a Dipper. Algo me persigue. No sé qué es. El Daimon está en su mejor momento, así que tal vez sea solo un personaje que originalmente estaba aquí. Espera. Eso es raro. Este mundo también tiene lógica, y realmente no hay ninguna razón para que existan estas anomalías. Quiero decir, las que envía el Daimon tienen más sentido porque puedo pensar que el Daimon las hizo para matarme, pero ¿qué son estos tipos? ¿Por qué hay gnomos, fantasmas y monstruos en primer lugar? ¿Es una coincidencia? ¿Tiene algo que ver con Bill Zipper? ¿O con el Daimon? ¿O con ambos? De cualquier manera, no me importa. Solo espero que no sea tan cruel conmigo. Han pasado algunas horas desde que esperé en esta cueva de hombres. Dipper se está portando sorprendentemente bien con los manotauros, se comportan de manera extraña y hacen cosas locas. Así que tuve algo de tiempo para revisar mi versión copiada del diario y especular sobre lo que me está siguiendo en este momento. El escondite. Conozco esa cosa. He sentido que algo me seguía, he oído algún tipo de sonidos, pero nunca he podido ver realmente lo que venía, al menos según los diarios. Esto es una señal de que el Idebehind me está siguiendo. El Idebehind literalmente se esconde detrás de los árboles y se come a los humanos que acecha. ¿Tiene su origen en el folclore de los leñadores? El diario no explica ninguna debilidad, pero, ahora mismo, puedo hacer dos experimentos. 1. Seguir el folclore original y encontrar una forma de sobrevivir. Si eso funciona, es más probable que este monstruo haya sido creado por el demonio, porque el arma del demonio son las pesadillas y las historias de terror de los seres humanos. Si los resultados son otros, tal vez debería aceptar el hecho de que este lugar simplemente creó al azar a estas horribles criaturas. Segundo. Si muero, puedo comprobar cómo funcionan mis puntos de control. Tengo algunas teorías, pero, aún no estoy tan seguro. La última vez intenté averiguarlo, pero fallé porque no morí en la oscuridad. ¡Uaaaaark! Dipper estaba gritando, emitiendo un grito de guerra dentro de la cueva. Está bien, no tengo que preocuparme demasiado. Ahora tengo que buscar las verdaderas leyendas sobre el escondite, ojalá funcionara internet aquí. No funciona. Tendré que ir a la biblioteca del pueblo entonces. Dipper estaría bien solo. Voy a probar esto rápidamente. Tic. 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 Ark, el dolor me atravesó los pulmones y el pecho. Unas garras negras como de obsidiana me atravesaban el cuerpo y de él brotaba sangre roja oscura. Mi cerebro se volvió confuso. Es hora de probarlo. No pude gritar mucho porque las garras atravesaron mis pulmones y ahora tengo un agujero en ellos. Sin más fuerzas, simplemente me derrumbé al suelo y cerré los ojos. Lo último que vi fue un animal de pelaje negro intenso, que abría sus grandes mandíbulas con dientes amarillos, intentando morderme la cabeza. Así que me estoy muriendo. Ha pasado mucho tiempo desde entonces, pero todavía me siento terrible. Mi vista es cegadora. Se detectó un error crítico en la función del usuario. Señal de vida, negativa. Se inicia la secuencia de reaparición en el último punto de control. Espera, ¿qué? ¿Qué es esto? ¿Una pantalla? ¿Qué? No tiene nada que ver. Calculando la cantidad de tiempo que se generó la paradoja, 0. Expurgación completa. Restaurando datos, no te desvanezcas. ¿Qué es esto? ¿Qué son estas palabras? Restauración completa. Rayo. Niño. En el momento en que recuperé la cordura, miré a mi alrededor. Dipper y Mabel estaban sentados en el restaurante con Stan, mirándome con una mirada extraña. Hoy por la mañana, Eso significa que probablemente no hay nada especial en el puesto de control todavía. Simplemente tengo que hacer todo una y otra vez hasta descubrirlo. Capítulo 27. Me quedé sentado en el comedor unos minutos, sumido en mis pensamientos.
A diferencia de la última vez, cuando perseguí a Dipper, que se escapó, decidí concentrarme en mis papas fritas mientras pensaba en mis próximos movimientos. Los mensajes crípticos que había visto justo antes de mi muerte anterior seguían rondando mis pensamientos. Borrosa por la pérdida de sangre, una frase se destacaba en mi memoria. Paradoja del tiempo. ¿Podría estar relacionada con Memento Mori, ese enigmático reloj de bolsillo de la época victoriana que estaba en mi mente? Parecía extrañamente consciente de los acontecimientos, en particular desde el sueño, pero no pude evitar preguntarme si siempre me había estado enviando mensajes después de mis muertes. Mi ensoñación fue interrumpida por la voz de Wendy, que me devolvió al presente. Se sentó en el asiento frente a mí y se sirvió las papas fritas que yo había estado guardando. Esperaba que los oscuros acontecimientos de ayer la afectaran más, pero mi preocupación inmediata no era su estado mental. Para poder volver a ver el mensaje, sabía que tendría que morir de nuevo. Era una perspectiva desalentadora, pero me daría la oportunidad de poner a prueba mi comprensión de cómo funcionaban mis puntos de control. En ese momento, había regresado a un punto específico en el tiempo y el patrón seguía siendo esquivo. Sin embargo, estaba decidido a descubrir las consecuencias de eliminar una anomalía, dado que estas anomalías estaban conectadas de alguna manera con el demonio. ¿Pero realmente quería regresar al bosque y enfrentarme al escondite? Las dudas se apoderaron de mi mente. Reconocí la importancia de examinar mi capacidad de control, pero la idea de arriesgarme a sufrir heridas no me resultaba atractiva. El dolor fantasma que seguía a cada muerte era algo que detestaba. Mientras reflexionaba, me quedó claro que si se producía otro Armagedón, Bill Zipper podría emplear al escondite como uno de sus soldados o secuaces. Esto me dio motivos de sobra para querer eliminarlo. Sin embargo, también me llevó a una pregunta más profunda. ¿Cuál era la conexión entre el demonio y Bill Zipper? ¿Eran colaboradores o compartían una relación más intrincada? Mi lista de tareas pendientes empezó a tomar forma en mi mente. Primero, necesitaba descifrar cómo funcionaban mis puntos de control, identificar sus desencadenantes y comprender su conexión con mi capacidad única de regresar después de la muerte. Segundo, necesitaba desentrañar el significado detrás de los mensajes crípticos que aparecían después de mi muerte y descubrir la identidad detrás de ellos. A continuación vino el enigma de la conexión entre Bill Zipper y el Daemon. ¿Operaban juntos o había una lucha por el dominio entre ellos? Comprender esta relación era esencial para que pudiera cumplir mi objetivo, que incluía proteger a los niños, encontrar el zodíaco, pero ¿qué era este zodíaco y cómo se relacionaba con el panorama general? Ese era un rompecabezas que necesitaba resolver. Por último, el concepto de tasa de causalidad seguía siendo un enigma. No había cambiado significativamente desde que lo noté por primera vez, y no pude evitar preguntarme si contenía pistas para comprender los misterios que me envolvían. La pregunta de Wendy interrumpió mis pensamientos y me reí entre dientes, disculpándome por mi distracción. Ahora estábamos solo los dos en la mesa, ya que Stan y Mabel se habían ido. He estado pensando en algo, respondí finalmente a su pregunta. La expresión de Wendy se ensombreció al recordar los acontecimientos del día anterior. Había pasado por muchas cosas y la experiencia había dejado su huella, aunque intentara mantener su habitual actitud serena. ¿Está pasando de nuevo? Comenzó Wendy, su preocupación era evidente. Le aseguré. Oh, no. Bueno, ahora que sabes que los extraños sucesos en el pueblo son reales, puedo decírtelo. Hace poco encontré algo en el bosque. ¿Has oído hablar del escondite? ¿El que vive en el bosque? Wendy sintió un destello de reconocimiento en los ojos. Sí, mi padre es leñador, y él y sus amigos solían contarnos a mis hermanos y a mí historias sobre el escondite. Es el monstruo que puede seguirte sin ser visto, ¿verdad? Pero siempre pensé que era solo un mito, asentí y observé cómo Wendy reconstruía la realidad de la situación. Bueno, es real. Pero si es real, ¿cómo es que nunca me he topado con uno? He estado en el bosque incontables veces, pero... Intenté calmar sus preocupaciones encogiéndome de hombros. Podría ser solo una coincidencia. La determinación de Wendy se encendió y hasta consideró ir a buscar su hacha. Está aquí. Iré a buscar mi hacha, tal vez pueda. Intervine rápidamente, la agarré por los hombros y la guié de vuelta a su asiento. Ella estaba buscando el hacha de emergencia que estaba en la pared, aunque no era suya. El escondite no está aquí. Ya te lo dije, está en el bosque. Pero hablando de eso, mencionaste que escuchaste historias sobre él, ¿verdad? Wendy, ahora más tranquila, tomó un sorbo de su refresco y se tomó un momento antes de responder. Sí, lo hice. Incluso conozco su debilidad, aunque no estoy segura de si es una debilidad real o solo una excusa para que mi papá y sus amigos beban más. Esta revelación me intrigó. Entonces, ¿cuál es la debilidad del que se esconde detrás? Wendy compartió. Cerveza. ¿Cerveza? Levanté una ceja. Sí, o cualquier tipo de alcohol. Para ser precisos, es el olor del alcohol lo que repele a Lee Devane, al menos según los amigos de mi padre.
La revelación me dejó un tanto decepcionada. Parecía más un repelente que una verdadera debilidad, y dudé que fuera de mucha ayuda para enfrentarme al escondite. Como Wendy había confirmado la realidad del escondite y su debilidad, mencionó que necesitaba conseguir algo de cerveza para evitarlo. En ese momento, no pude evitar preguntarme si habría otras debilidades de las que tal vez no hubiera oído hablar. ¿Has oído hablar de alguna otra debilidad?, pregunté. Wendy negó con la cabeza. No, eso es todo. Pero ¿cómo te enteraste de lo del escondite? Pensé que no se los podía ver, dudé un momento, renuente a revelar demasiado sobre mí. Mi tendencia al secreto y la paranoia me hicieron dudar. Es una larga historia, Wendy. La encontré por casualidad durante una de mis aventuras, respondí, manteniendo los detalles vagos. Wendy sintió curiosidad, pero percibió mi renuencia a revelar más. Eres un tipo bastante misterioso, ¿lo sabías? Le ofrecí una media sonrisa. Me lo han dicho. Wendy sonrió y tomó la última de mis papas fritas. Bueno, voy a necesitar más que esto si voy a cazar monstruos. Me reí entre dientes, apreciando su determinación. Puedes quedarte con todos ellos. Yo tengo algunas cosas que resolver. Cuando me levanté para irme, Wendy me gritó desde atrás. Espera, Ray, no te hagas el solitario. Estamos juntos en esto, ¿no? No respondí y seguí mi camino. Necesitaba un tiempo a solas para pensar y elaborar un plan. Pero antes de eso, necesitaré un poco de cerveza. Me encontraba cerca de la cueva del Manotauro, el mismo lugar donde había encontrado mi fin en la línea temporal anterior. La incertidumbre me carcomía y me preguntaba si mi plan tendría éxito. Mientras estaba allí, pude sentir que el escondite me estaba siguiendo. El tic-tac de Memento Mori y el ruido se había vuelto más fuerte y tenía una persistente sensación de que me perseguían. No tenía ganas de volver a sentir esas garras de obsidiana desgarrándome. Mi plan era engañosamente simple. Encontrar un lugar con un solo escondite viable y luego tirar la botella de cerveza de vidrio que había tomado prestada del refrigerador de Stan. El escondite, si realmente despreciaba el olor del alcohol, se revelaría cuando reaccionara al olor, lo que me permitiría golpearlo con mi fiel hacha. Caminé hacia una zona donde los leñadores ya habían talado el bosque, sin dejar nada donde esconderse, salvo un solo árbol. El bosque parecía extrañamente silencioso. Aparté la mirada del árbol por un momento y luego me volví para mirarlo. Tic. Tic. Esa fue mi señal. El escondite estaba justo detrás del pino. Arrojé la botella de cerveza hacia el árbol, lo que provocó que se rompiera y se derramara el alcohol. El penetrante olor llenó el aire y entonces lo vi. Una pierna gigantesca y demacrada que se extendía desde detrás del árbol. Medía casi 2 metros de alto y eso era solo la pierna. El resto de su cuerpo era aún más largo, una monstruosidad grotesca e imponente. Su rostro sin rasgos distintivos estaba desfigurado por agujeros y su piel gris pálida colgaba suelta sobre su estructura esquelética. Sus brazos y dedos largos y temblorosos eran una pesadilla para la vista. Alcohol. Chilló, un sonido ensordecedor que hizo que mi cabeza palpitara. No tuve más opción que correr, mientras el que se escondía detrás de mí me perseguía. Supuse que era más pequeño, incluso del tamaño de un humano, pero este gigantesco monstruo superó mis expectativas. ¡Ayúsame! Gritó mientras yo salía corriendo. Su movimiento era extrañamente silencioso y miré a mi alrededor buscando un lugar donde esconderme. Entonces lo vi, los manotauros. La cueva. Manotauros. Grité a todo pulmón, esperando que respondieran. Ray. ¿Qué estás haciendo aquí? Gritó Dipper mientras yo entraba corriendo a su cueva. Dipper tenía una apariencia peculiar, vestía un taparrabos con arcilla untada en el cuerpo como un guerrero tribal. Pero no había tiempo para pensar en su atuendo. El escondite era implacable. Manotauros, os presento una misión para demostrar vuestra hombría. 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 Yo, el líder más variedad. Dame una misión. El gigantesco manotauro negro dio un paso adelante, exudando un aura de dominio. Tu misión es cazar eso. Exclamé, señalando hacia el escondite que se avecinaba. Ah, no me mires. Gimió el escondite, y su agudo grito resonó en la cueva. Los manotauros se quedaron paralizados y su anterior bravuconería se evaporó. Agarré a Dipper y huí. La persecución ahora involucraba no solo al que se escondía detrás, sino también a los manotauros. Caza al monstruo. Mátalo. Ah. Dipper y yo continuamos corriendo y, después de unos minutos, los sonidos dentro de la cueva disminuyeron. ¿Se acabó? ¿Y qué fue eso, Ray? ¿Por qué siempre te encuentras con las criaturas más peligrosas? Preguntó Dipper con una mezcla de curiosidad y frustración en su voz. Hice una mueca, sabiendo que tenía un don para atraer situaciones peligrosas. Me dolía más cuando la crítica venía de alguien en persona. Ese es el escondite, confirmé. ¿El escondite? ¿Del diario? Pero el diario no mencionó que su tamaño fuera tan enorme, dudo que el autor haya encontrado alguna vez un escondite en la realidad.
Si lo hizo, dudo que hubiera vivido para escribir sobre ello. De todos modos, deberíamos investigar. Dentro de la cueva, la escena era espantosa. Los manotauros yacían sin vida y el hombre que se ocultaba detrás de ellos estaba aplastado, con la cabeza aplastada por el enorme manotauro negro. El manotauro negro también había perdido un brazo, pero estaba cauterizando la herida con una antorcha que estaba en la pared de la cueva. El escondite estaba indudablemente muerto. Ahora necesito morir una vez más para comprobar mi punto de control, considerando que he eliminado la anomalía, reflexioné. Entrando. Gritó Dipper. No comprendí la advertencia hasta que fue demasiado tarde. Chocar. Fui aplastado por el cadáver de un manotauro que de alguna manera se había quedado atascado en el techo y se había caído. Me dolió por un breve momento, pero luego me concentré e intenté leer la información que aparecía ante mí. Se detectó un error crítico en la función del usuario. Señal de vida, negativa. Se inicia la secuencia de reaparición en el último punto de control, la pieza de Daimon está destruida. Se creó un nuevo punto de control hace 30 segundos. Tenía la información que necesitaba. Entendido. Capítulo 28. Se detectó un error crítico en la función del usuario. Señal de vida, negativa. Se inicia la secuencia de reaparición en el último punto de control, la pieza de Daimon está destruida. Se creó un nuevo punto de control hace 30 segundos. Me di cuenta de que no estaba dentro de los confines de un cuerpo físico. Estaba suspendida en un vacío incomprensible, a la deriva en el cosmos sin límites. Era un espacio carente de experiencias sensoriales, privado de las sensaciones familiares de la carne y los huesos, lo que me convertía en una presencia etérea en esa vasta extensión. Estoy en el espacio. Mientras flotaba sin rumbo en el vacío infinito, mi esencia contempló un cuadro imponente. Incontables estrellas, que no se contaban por miles sino por miles de millones, iluminaban el tapiz cósmico que me envolvía. Este fenómeno era desconcertante, ya que fui testigo del espectáculo celestial sin necesidad de ojos o de una forma corpórea. Ojos, en medio del esplendor celestial, vi una presencia titánica. Empequeñecía galaxias enteras, relegándolas a simples motas en la grandeza cósmica. Era... Mi percepción se centró en una inmensa entidad amarilla que recorría el cosmos. Se alzaba como una deidad primordial, ocupando el corazón mismo del universo sin límites, y proyectaba un velo impenetrable de oscuridades de su mirada. Podía discernir su existencia, no como un ser afín a nosotros, sino como una ley cósmica fundamental que trascendía la comprensión mortal. Esta entidad poseía la capacidad de escudriñar la oscuridad infinita y las profundidades insondables de la imaginación humana. Pude verlo, el universo velado por una imaginación siniestra. Cada aspecto de la existencia fue devorado por la agitación incesante de los pensamientos. Entidades y seres se fusionaron y se mezclaron, dando origen a innumerables abominaciones, al igual que objetos y conceptos se fusionaron para crear monstruosidades incomprensibles. No. Acéptalo. Mis palabras brotaron de mi estado informe, mis pensamientos fragmentados e incoherentes. La enormidad de lo que estaba experimentando presionaba fuertemente mi cordura. Anhelaba borrar de mi mente el recuerdo de esa entidad colosal, escapar de su mirada escrutadora. Se cernía en el abismo cósmico, un enigma celestial inescrutable, y había vuelto su atención hacia mí. No. Con una inquietante revelación, reconocí la entidad. Era el ojo, el mismo amenazador ojo amarillo. Bill Zipper. Se había manifestado en el universo y ahora comprendía que siempre había sido el demonio. Pero, ¿por qué había cambiado su forma? Antes se parecía a un macho amarillo con capacidad de sentir. La naturaleza insondable de la revelación me hizo preguntarme qué estaba pasando y cómo podía enfrentarme a esta fuerza colosal. Ni siquiera el poder colectivo de todas las Naciones Unidas podría hacer frente a una presencia tan colosal. ¿Una bomba nuclear? ¿Qué efecto podría tener sobre una entidad de tal magnitud? ¿Tanto poder? Fue entonces cuando sentí un movimiento, una propulsión rápida que me llevó a un destino desconocido. El universo se alejó detrás de mí mientras me precipitaba a través del cosmos a una velocidad vertiginosa. Siempre me pasaba esto cuando moría. ¿A dónde voy? Yo. Calculando la cantidad de tiempo que se generó la paradoja, 0. Expurgación completa. Restaurando datos, paradoja temporal. La vi la última vez también. ¿Qué significa? Y justo después de eso, teletransporté. ¿Teletransportarme? ¿Es esta la palabra correcta? No lo sé. Pero una cosa era segura, estaba de nuevo en la Tierra. Tierra, pero, todo se movió hacia atrás. La mariposa revoloteó en la dirección opuesta a la que debía y el sol invirtió ligeramente su trayectoria. El cadáver del manotauro que me había aplastado ascendió de nuevo al techo. Mi cuerpo, una vez completamente aplastado hasta los huesos, milagrosamente se recuperó hasta alcanzar un estado de salud. ¿Cómo? ¿Por qué estaba presenciando esto? Nunca antes había experimentado algo así. Algo estaba indudablemente mal y griega.
Extendí la mano, o al menos lo intenté, y me encontré agarrándome. Tic. Tic. Apreté el memento mori. No tenía manos, ni orejas, ni forma, pero podía tocarlo. Podía sentirlo. Podía oírlo. ¿Eres tú? ¿Me estás mostrando esto? Tic. 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 El reloj de bolsillo emitió un sonido de tic-tac rítmico y ordinario, como si confirmara mi pregunta. ¿Por qué? Restauración completa. Espera, yo. Ray. A punto de llegar. Rápidamente me aparté del camino del cadáver del manotauro que caía, evitando por poco un destino espantoso. Entonces, como por un cruel giro del destino, me encontré de nuevo en la misma cueva sombría, rodeado de los sombríos recuerdos de la batalla, sudor, sangre y los cuerpos sin vida de los manotauros. Los ojos sin vida de un cadáver escondido detrás de mí se sumaban a la escena macabra. Gané. Yo, Varonil. El manotauro negro, a pesar de su grito triunfante, ahora estaba solo, la ausencia de sus camaradas era palpable. Están todos muertos, Ray, me entrené con ellos para ser varonil, pero ahora, las palabras de Dipper quedaron pesadas en el aire y su desaliento era evidente. ¿Cómo funcionó entonces? Dipper contempló la pregunta por un momento antes de negar con la cabeza. No salió muy bien, pero aún así no pensé que terminaría así, la realidad fue dura, como suele suceder en la vida. El manotauro negro, herido por el escondite, acabó sucumbiendo a sus heridas y se desplomó en el suelo. De todos modos, tengo que irme a casa. Dipper, puedes irte a casa solo, ¿verdad? Sí, puedo, pero creo que debería, La reacción de Dipper estuvo acompañada de una visible lucha contra las náuseas, sin duda consecuencia de la espantosa escena que acabábamos de presenciar. Me identifiqué con Dipper, pero no era el momento de palabras de consuelo. Al regresar a mi casa, subí las escaleras hasta mi habitación y agarré un lápiz y un cuaderno. Mis pensamientos corrían y necesitaba anotarlos antes de que se me escaparan. La primera entrada abordaba la inquietante revelación de que Bill Zipper era el demonio. Era una verdad amarga de aceptar, pero explicaba gran parte de lo que había estado sucediendo. Los poderes de Bill, combinados con las habilidades del demonio, formaban una fuerza formidable y abrumadora. El demonio Bill Zipper me tenía en la mira porque me percibía como una amenaza para su plan. Su objetivo era manifestar su forma física en la Tierra y mi existencia parecía representar un obstáculo importante. Sin embargo, había un dilema. Bill Zipper ya estaba en el espacio, adoptando una forma compuesta de incontables estrellas y agujeros negros. Era una fuerza casi insuperable con la que luchar, pero no podía quitarme la sensación de que mis habilidades tenían algún significado. El diario. Recuperé el diario de Stanford, una copia en blanco y negro, y abrí la sección sobre Bill Zipper. Allí encontré un mensaje críptico. El espacio está muerto. Esta frase enigmática me dejó con más preguntas que respuestas. Bill Zipper había tomado el control del espacio, convirtiéndolo en una extensión desolada y sin vida, a excepción de nuestro pequeño planeta azul. Era una desviación de lo que yo conocía, ya que se suponía que Bill no se manifestaría en Gravity Falls hasta el final del verano. Bill, ahora una entidad cósmica, me estaba atacando como el demonio, y yo necesitaba entender por qué. Él sabía de mis poderes, pero la pregunta seguía siendo, ¿por qué atacarme cuando mis habilidades parecían insignificantes en comparación con su estatura de Dios? A menos que no sea nada. Había un atisbo de esperanza, una posibilidad de que mis habilidades pudieran ser un obstáculo para los planes de Bill. Era un hilo muy fino al que aferrarse frente a las adversidades abrumadoras. Está bien. Ya basta de esto. No puedo saber más sobre todo este asunto de Bill Zipper. ¿De acuerdo? Ray, afrontémoslo. Esa cosa está ahí afuera en el espacio y no entiendo sus motivos ni su proceso de pensamiento. Necesito concentrarme en el presente. Una cosa estaba clara. Mi punto de control se guardaba después de derrotar a las anomalías, lo que me ahorraba tener que revivir esos momentos. Parecía que también se guardaba automáticamente después de una cierta cantidad de tiempo. Otro misterio persistía. La tasa de mortalidad había cambiado del 6% al 6,8%. La razón de esta alteración seguía siendo un misterio. ¿Estaba relacionada con mi muerte o con la exitosa derrota del escondite? Todavía no tenía respuestas. Mientras pensaba en lo que me esperaba, no podía albergar esperanzas. Bill Zipper había atacado astutamente mis debilidades, incluida la oscuridad, y mis habilidades eran limitadas. Todo lo que podía hacer ahora era esperar, mientras se avecinaba un futuro incierto. Si escuchas este canal que no sea Novelas News significa que bajaron el vídeo de la novela, y lo subieron sin ningún esfuerzo. Te invitamos a que vengas a nuestro canal y busques en nuestro contenido alguna otra novela que te agrade. Gracias. Realmente siento la necesidad de rendirme. Capítulo 29. Durante aproximadamente una semana, reinó una calma inusual. Bill Zipper, la amenaza cósmica, parecía haberse tomado un descanso de sus incesantes ataques.
La ausencia de anomalías proporcionó un breve respiro, una ventana de oportunidad para investigar los extraños sucesos que se habían convertido en parte de mi vida. Sospeché que estas anomalías eran el resultado de la influencia de Bill Cipher, lo que ofrecía un anticipo retorcido de los horrores que podría desatar cuando finalmente llegara a este mundo. Era crucial comprender su naturaleza, sus ubicaciones y cómo enfrentarlas. El diario resultó de gran utilidad para arrojar luz sobre estas anomalías, pero destruirlas presentaba sus propios desafíos. Muchas de ellas poseían una velocidad y un sigilo increíbles, lo que las convertía en adversarios escurridizos. Entre los misterios sin resolver estaba el enigmático pozo sin fondo. Mi curiosidad me pudo y decidí experimentar arrojando una piedra a sus profundidades. Para mi sorpresa, no se oyó ningún sonido al tocar el fondo y permaneció extrañamente silencioso durante un rato. Luego, inexplicablemente, la piedra volvió a salir a la superficie. Incluso me atreví a saltar al interior, armado con una navaja de bolsillo por si acaso. Después de exactamente 25 minutos, fui expulsado del agujero, ileso, pero sin saber nada. El pozo sin fondo seguía siendo un enigma fuera de mi alcance. Volviendo al presente, me encontré en Mystery Shack en un día normal y corriente. La habitual falta de clientes importantes nos dejó a Wendy y a mí atendiendo el mostrador de la tienda de regalos. Yo estaba leyendo un libro y Wendy, una revista. La montaña caminó, o tropezó a pesar de los diálogos ocasionalmente incómodos de Lovecraft, su capacidad para crear narrativas escalofriantes era innegable. Sin embargo, una oscura revelación empañó mi apreciación por su obra. Las mismas historias de terror que él creó podrían convertirse en herramientas que Bill Cipher podría utilizar en mi contra, y la idea de enfrentarme a horrores sobrenaturales me resultaba profundamente inquietante. Sin embargo, yo tenía una teoría sobre el método de Bill para contar estas historias. Cuanto más aterradora y desafiante era la historia, más tiempo parecía necesitar Bill para prepararla para su uso. En mi opinión, el monstruo del lago y la oscuridad eran los adversarios más formidables. Representaban amenazas psicológicas y físicas, y un solo paso en falso podía llevarnos a la locura o a un tormento insoportable. La oscuridad, en particular, tenía el poder de distorsionar la realidad hasta nuestros miedos y deseos más profundos. El oportuno despertar de Mabel me había salvado de sus garras. En cambio, los Shoggoth de cera y los Echo eran más tangibles, con claras vulnerabilidades al calor y un cierto grado de comprensión de sus formas físicas. Se parecían a los animales en algunos aspectos, lo que los convertía en enemigos relativamente realistas. La maldición, aunque innegablemente peligrosa, tenía un medio de activación peculiar y raro que la diferenciaba de las demás. Mi análisis me llevó a una conclusión fundamental. La dificultad y el peligro de la historia parecían estar relacionados con el tiempo que Bill necesitaba para desarrollarla. Parecía que Bill Cipher tenía que pagar un precio o un período de espera para desplegar estos escenarios de pesadilla. Cuanto más difícil era la historia, más tiempo había que esperar. Sin embargo, Bill se había abstenido de enviarme nada durante los últimos días, casi una semana. Eso me dejó inquieta, preguntándome qué podría haber planeado a continuación. Parpadeo. El repentino parpadeo de las luces nos hizo saltar a Wendy y a mí, todavía atormentados por el recuerdo de la oscuridad de ese día. Recordé que Soos había reparado las luces no hacía mucho tiempo y que su repentino mal funcionamiento era inquietante. Hola, Ray. Mira esto. Baba va a lanzar un nuevo álbum. En un intento de cambiar nuestro enfoque, Wendy mencionó algo llamado Baba. Me quedé perplejo, ya que tengo poco conocimiento de la cultura pop. Ray, amigo, no me digas eso, ¿qué es Baba? La incredulidad de Wendy era evidente cuando apartó la mirada de la revista. No puedes hablar en serio. ¿Has estado viviendo en una cueva o algo así? Son súper famosos, hombre. ¿La banda pop? ¿No conoces a Chica Disco? Lamentablemente, no. No me interesa mucho la cultura pop. Wendy me miró como si fuera un extraterrestre, perpleja por mi ignorancia. Para mí, había actividades más significativas, como estudiar Kritik der Praktischen Vernunft. Ja, ich spreche ein bisschen Deutsch. Ya te dije que te relajaras un poco, Ray. Ya estás trabajando demasiado. No existe tal cosa como demasiado difícil, solo no es suficiente. Soos. Ray. Wendy. Unas horas después, Stan llamó a sus 3 trabajadores, entre los que me encontraba yo, Soos y Wendy. Wendy acababa de despertarse de una siesta y tuve que darle un codazo para llamar su atención. Sí, señor Pines. ¿Qué pasa? Stan estaba revisando algunos planos y vi un atisbo de ellos, que parecían relacionados con una fiesta. La caseta ha estado perdiendo clientes. Y perder clientes significa perder dinero. Y no lo acepto. Por eso, propongo, una fiesta. Tenemos que hacer que los jóvenes del pueblo gasten algo de dinero aquí. Aunque a mí me sorprendió la repentina idea, tanto Soos como Wendy parecían entusiasmados. Oh, señor Pines. ¿Puedo ser el DJ? Por favor, déjeme ser el DJ. Es el sueño de mi vida.
suplicó Sos, arrodillándose y suplicando por la oportunidad. Stan fingió pensar por un momento, luego soltó una risa malvada antes de tomar su decisión. Está bien, lo consideraré, pero tienes que trabajar gratis. Sí. Trabajo gratis. No pude evitar sentirme impresionada por la pasión y el entusiasmo de Sos, aunque tuvieran un toque de ingenuidad. En cuanto a mí, la idea de una fiesta. Señor Pines, buena idea, señor Pines. No es su estilo habitual, ¿no? Bueno, Wendy, se necesita algo más que una lengua afilada para dirigir un negocio. Señor Pines. Finalmente, Stan me miró con expresión algo desconcertada. Yo, en cambio, me enfrentaba a un desafío. Nunca he estado en una fiesta, así que no sé muy bien cómo funciona. No creo que pueda ser de mucha ayuda esta vez. Tú puedes encargarte de la venta de entradas. Usa tu talento para conseguir todo el dinero que puedas de los habitantes del pueblo. Asentí con la cabeza. No debería ser demasiado difícil. Aquellos habitantes del pueblo eran bastante crédulos. Ahora todos a trabajar. Llegó el viernes, el día tan esperado para la fiesta. Había invertido un esfuerzo considerable en su preparación, desde cocinar hasta reorganizar los muebles para la pista de baile. La negociación de contratos con los proveedores de suministros para fiestas también había sido una prioridad, todo en un esfuerzo por mantener los costos bajos. Mientras tanto, Wendy, Sos y los gemelos se divertían mucho con un hilo que habían comprado en el mercado. Sus payasadas eran típicas. Está bien, ya basta, chicos. Wendy, chicos, volvamos a trabajar. No soy la única a la que le pagan aquí. Wendy tenía una sonrisa traviesa mientras rociaba juguetonamente un poco de hilo tonto sobrante en mi cabello, que limpié rápidamente. Después de que Dipper y Mabel completaron sus respectivas tareas asignadas por Stan, nos reunimos para las asignaciones finales de trabajo. Muy bien, gente de la fiesta, y Ray y Dipper. Hablemos de negocios. Sos, como estás trabajando gratis y te has mostrado tan entusiasmado, te dejaré ser el DJ. No se arrepentirá, señor Pines. Incluso conseguí este libro para aprender a ser DJ Right. Sos mostró con orgullo su manual de DJ. No pude evitar preguntarme qué tan desafiante podría ser DJ, pero sabía que no era mi fuerte. Ray, como mencioné antes, trabajarás en la taquilla, con Mabel. ¿Qué? Pero, tío Stan, esta fiesta es mi oportunidad de hacer nuevos amigos. Protestó Mabel y, para mi sorpresa, Wendy levantó la mano. Podría trabajar con Ray. Vaya, nunca pensé que te oiría ofrecerte como voluntario para trabajar. Tengo algunas deudas que pagar. Ten en cuenta que, si haces esto, te comprometes a quedarte en la taquilla con Ray. No podrás salir de ahí, solos los dos, toda la noche. Wendy no pareció inmutarse por la advertencia y asintió con la cabeza. Stan la miró con sospecha, pero finalmente aceptó su decisión. Fue en ese momento cuando Dipper empezó a castañetear los dientes y a sacudir las piernas, vibrando como una batidora. ¿Solos? ¿Juntos? ¿Para conseguirla? No. ¿De qué estás hablando, Dipper? Le pregunté, pero él corrió urgentemente hacia Stan y le agarró los pantalones. Yo también trabajaré con ellos. En la taquilla. Stan levantó una ceja, claramente desconcertado por el repentino entusiasmo de Dipper. ¿Por qué cambiaste de opinión, muchacho? Creí que odiabas trabajar. Dipper tartamudeó, intentando encontrar una explicación razonable. Pensé que sería una buena idea ayudarlos. Es posible que se sientan abrumados con tanta gente que viene y. Es una oportunidad para aprender a administrar un puesto de venta de boletos. Stan no parecía convencido, pero finalmente aceptó. Está bien, si eso es lo que quieres. Pero será mejor que trabajes duro, muchacho. Dipper asintió con entusiasmo, con un destello de alivio en sus ojos. En ese momento no le di mucha importancia, asumiendo que realmente quería ayudar. La fiesta iba a empezar a las 7 de la tarde, así que volví a casa para ponerme el smoking. Stan me había dicho que eso ayudaría a atraer a más gente al evento. Extraño. Al llegar a mi casa, intenté abrir la cerradura digital, pero no respondía. ¿Se había agotado la batería? Oye, mamá, ¿puedes abrir la puerta? No funciona. Sin otra opción, llamé a mi madre para que abriera la puerta. Cariño, bienvenida a casa. Escuché que la cabaña está organizando una fiesta, ¿verdad? Sí, lo estamos. Tengo que volver allí alrededor de las 7 p.m. La puerta se abrió suavemente cuando mi madre la tocó. Es extraño, pero los dispositivos electrónicos pueden ser temperamentales a veces. Entonces, quería decirte, lleva a tu hermana contigo, ¿de acuerdo? ¿Dulces? Tenía dudas. Todos los sucesos extraños que sucedían en la cabaña me hacían dudar de la seguridad de llevarla conmigo. No quería ponerla en peligro. Sin embargo, mi madre ya había tomado una decisión y podía verlo en sus ojos. Está bien. Sí. Nuevos amigos.
Se lo voy a decir a Brenda. Candy, que se había escondido detrás de mi madre, saltó de alegría. Me reí y subí a mi habitación. Garrapata. Fue entonces cuando sentí que algo no iba bien. Mientras agarraba el pomo de la puerta de mi habitación, el memento mori hizo tic-tac en un silencio inquietante. Había algo detrás de la puerta. Podía sentirlo. Crujir. Lentamente, abrí la puerta, revelando una silueta alta y delgada, con un inconfundible cabello rojo. ¿Wendy? Oye, chico serio. En efecto, era Wendy. Estaba parada en medio de mi habitación, hojeando mis papeles y doblándolos para formar aviones de papel. ¿Qué estás haciendo en mi habitación? ¿Cómo entraste aquí? La habitación se oscureció cuando las luces se apagaron, creando una atmósfera oscura mientras nuestras miradas se cruzaban. ¿Por qué tienes en la mano una pistola de clavos? Linda habitación, amigo. Pensé que estaría llena de libros. Pero esto es mejor de lo que esperaba, sigue siendo un poco aburrido, lo siento, Ray, pero tendrás que encontrarme cuando regreses. No puedo explicarlo ahora. ¿Volver? ¿Qué demonios? En un instante, Wendy apuntó la pistola de clavos hacia mí y se escuchó un sonido fuerte mientras caía al suelo. ¿Cómo? Nos vemos de nuevo. Se detectó un error crítico en la función del usuario. Señal de vida, negativa. Se inicia la secuencia de reaparición en el último punto de control, calculando la cantidad de tiempo que se generó la paradoja, 0. Expurgación completa. Restaurando datos, restauración completa. La montaña caminó, o tropezó, me quedé mirando el libro que tenía delante. Era la llamada de Cthulhu, el libro de Lovecraft que había leído, hacía 3 días. Estaba en el mostrador de la tienda de regalos. ¿Cómo? Regresé el día en que Stan anunció la fiesta. ¿Qué dijiste, hombre? Y allí estaba ella, mi posible agresora. Rayo. Tenemos que hablar. Capítulo 30, Ray. Agarré a Wendy del brazo y la guié hacia la sección del museo de la cabaña. Estaba tranquila y no había gente. Necesitaba mantener la calma, ordenar las cosas de manera lógica. Las emociones no ayudarían en esta situación. Wendy parecía desconcertada, así que tenía que asegurarme de que todo estuviera claro. ¿Qué había pasado con Wendy? ¿Por qué me había atacado y cómo sabía de mi habilidad para viajar en el tiempo? Era un enigma desconcertante. Su críptico mensaje de encuéntrame solo contribuyó al enigma. Llegué a una conclusión preliminar. Wendy no era del tipo que lastima a alguien sin más. Lo que haya ocurrido en mi habitación no fue culpa suya, o si lo fue, tenía que haber una razón excepcionalmente convincente detrás. Eso todavía no explicaba cómo sabía sobre mi poder de viajar en el tiempo, pero su pedido de encontrarla implicaba un motivo diferente. Además, no pude detectar ningún signo de engaño o malas intenciones en ella. Repasé mentalmente la escena en mi habitación. La posible entrada tenía una ventana, que siempre cerraba con llave, y la puerta estaba asegurada porque guardaba mis materiales de investigación en el cajón de la habitación. Parecía que no había forma posible de que Wendy o cualquier otra persona entraran sin dejar rastro. Sin embargo, Wendy se había materializado en medio de la habitación como si surgiera de la nada. ¿Cómo era posible? Wendy, necesito que prestes mucha atención. ¿Estás actualmente bajo alguna condición inusual? Ya sabes, algo extraordinario. Wendy parecía desconcertada, rascándose la cabeza y sacudiéndola. Lo siento, Ray, pero no tengo idea de qué estás hablando. No, debe haber algo, Wendy. ¿Estás completamente segura? ¿No presenciaste nada fuera de lo normal? Bueno, no. ¿Nada? No. ¿Qué pasa, Ray? No pude responder a su pregunta directamente, por lo que permanecí en silencio. Sin embargo, decidí brindarle algo de información antes de volver al pasado para hablar con ella. Wendy, si alguna vez mataras a alguien, ¿de qué estás hablando? ¿En serio, Ray? Escuche atentamente y respóndame. Se trata de un asunto de suma importancia. ¿Cómo procedería usted para matar a una persona? Wendy escuchó atentamente mi pregunta y reflexionó un momento antes de responder. Yo, supongo que, no sé, usaría un hacha para cortarles la cabeza. ¿Qué tal una pistola de clavos? ¿Una pistola de clavos? No, las pistolas de clavos tienen seguros que impiden que disparen a distancia. Tienes que estar cerca y apretar el gatillo para que el clavo penetre en cualquier cosa. ¿Usarla contra una persona? Probablemente prefiera un taladro eléctrico. A menos que desactives intencionalmente el seguro, en cuyo caso podría ser más eficaz. Gracias. Ese es el fin de mi pregunta. Perdón por asustarte. Wendy se relajó y una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Sí, cuando quieras. Solo avísame si pasa algo extraño. Ah, por cierto, si encuentras mi crema humectante, avísame, ¿quieres? Sigue desapareciendo de mi vista. Por supuesto, Wendy. Cuando Wendy regresó al mostrador, me acomodé en la silla más cercana. Cerradura de seguridad,
Esto solo me llevó a una conclusión. Wendy, o la entidad que había tomado su forma, me había matado deliberadamente. Tenía un plan y una intención, pero no encajaba del todo en el rompecabezas. Si esta teoría era correcta, ¿cómo y por qué sabía de mi capacidad de regresión temporal y cuál era el propósito de su críptico mensaje para encontrarla? Quizás, tal vez se trataba de una aflicción psicológica, similar a la maldición. La maldición me había llevado a la locura, haciéndome perder el control. Tal vez tuvo un impacto similar en Wendy. Podría haberla dejado incapaz de comunicarse sobre la anomalía debido a su naturaleza contagiosa o a su deterioro mental. Tenía sentido de una manera retorcida. Necesitaba adentrarme en historias que influyeran mentalmente en las personas y vigilar de cerca a Wendy. Algo anda mal, pero, me recorrió un escalofrío. La idea de que me matara a alguien a quien consideraba un amigo era aborrecible. No podía evitar la sensación de que algo terrible se avecinaba. Las cosas se desarrollaron de forma muy similar a la anterior. El anuncio de la fiesta de Stan, mis obligaciones contractuales, los preparativos de la fiesta, Soos absorto en su libro de DJ y Wendy, que todavía dormía de vez en cuando en el mostrador. Los días pasaron rápidamente y llegó el jueves. Era el día anterior, el día en que Wendy me había matado en mis ciclos anteriores. Sin embargo, seguía sin tener ni idea de sus intenciones y motivaciones. Había estado vigilando de cerca a Wendy, incluso le pedía que me avisara si ocurría algo inusual. Hasta el momento, no había habido señales. Ese día, volví a casa de la cabaña del misterio completamente agotada. La rutina repetitiva de gestionar contratos, preparar fiestas y otras tareas me había pasado factura. Me encontré parada frente a mi casa antes de darme cuenta. Mamá, ya estoy en casa. Bienvenida de nuevo, querida. Tienes algunos paquetes. Los dejé frente a tu habitación. ¿Paquete? Sí, tenía tu nombre, así que asumí que era tuyo. Gracias, mamá. Las palabras de mi madre me dejaron realmente perpleja. ¿Un paquete? No había recibido uno la última vez. Sin embargo, me quité los zapatos y me dirigí a mi habitación. Efectivamente, había un paquete. Estaba envuelto en papel marrón y parecía relativamente ligero. Lo sostuve en mis manos y entré a mi habitación, aliviado al no encontrar señales de Wendy. Sin embargo, la luz de la habitación seguía funcionando mal. ¿Podría ser esto algo débil? Recordé que la luz se había apagado en la caseta, coincidiendo con las acciones letales de Wendy. Ese pensamiento desencadenó mis sospechas. Dejé el paquete sobre mi escritorio y cogí un dispositivo electrónico que había construido, que también estaba sobre la mesa. Era un detector de radiofrecuencia, capaz de identificar dispositivos que emitían frecuencias específicas, como equipos de escucha. Considerando lo extraño de esta ciudad, lo había fabricado durante un periodo en el que tenía menos obligaciones laborales, ya que sospechaba la presencia de una posible secta o grupos similares. Encendí el interruptor e inicié un minucioso recorrido por la habitación, concentrándome en el interruptor de la luz que no funcionaba correctamente. No hay nada aquí. El silencio me recibió. Sin embargo, tan pronto como regresé a la mesa, bip 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 bip, exclamación de cierre, rápidamente retiré el detector de la mesa. Ese sonido significaba que algo en mi habitación me estaba espiando. ¿Podría ser el paquete? Cogí el paquete y acerqué el detector. No hay sonido. ¿Podría ser el escritorio? Una vez más levanté el detector en las proximidades del escritorio. Bip 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 bip, bajé con cuidado el volumen del detector y lo moví por el escritorio. Al sintonizar la frecuencia de la alarma, finalmente localicé la fuente detrás de mi computadora. Porque esto emana desde aquí. Saqué los cables de mi computadora y la saqué. Verifiqué que la señal saliera con más fuerza de los tornillos que sujetaban la parte trasera de la computadora y desenrosqué el tornillo. ¿Qué diablos? Me estremecí mientras revisaba el tornillo. El tornillo, que era ligeramente más grande que otros tornillos, tenía un pequeño microchip adherido a la cabeza. Exclamación de cierre. Las ondas de radio detectadas por mi dispositivo probablemente se originaron en este microchip. Corrí a la cocina y tomé papel de aluminio. Envolví el microchip y todo el tornillo en papel de aluminio, lo que dejó el dispositivo inoperante. ¿Quién lo había instalado? ¿Por qué? En ese momento, parecía casi imposible rastrear la fuente del dispositivo de espionaje. Pero en serio, ¿era mi habitación tan vulnerable? Primero Wendy, y ahora alguien que espía. Decidí investigar más sobre el asunto más adelante y centré mi atención en el paquete. Me intrigó, ya que no había recibido uno en mi vida anterior, y tenía curiosidad por saber la causa de esta novedad. El paquete era más pequeño, más o menos del tamaño de mi cara. Lo abrí con las manos desnudas y griega. Era un envase de crema humectante Clover, la misma marca que usaba Wendy. Además, estaba medio usada. Espera un minuto. Wendy había mencionado que había perdido su crema humectante. ¿No era esta la misma?
¿Qué había desencadenado este acontecimiento esta vez, cuando no había ocurrido en mi vida anterior? La única diferencia significativa era que había hablado de la situación con Wendy. ¿Podría haber provocado eso estos acontecimientos? ¿O alguien me estaba vigilando? ¿Alguien me había estado vigilando durante los últimos días? ¿Era este humectante a medio usar un mensaje? Esta persona también podría haber colocado al espía en mi habitación. ¿Pero cómo? ¿Quién podría ejecutar tales acciones? Querido, baja escena. La voz de mi mamá me llamó desde abajo. Opa. ¿Cuándo es la fiesta otra vez? ¿Se trataba de Candy, otro miembro de la familia? No podía descartarlo, pero tenía mis dudas. De todas formas, no podía ignorar la posibilidad. Necesitaba contactar a Wendy. Me encontré con Wendy en el restaurante y pedí café para ella y refresco para mí. Ella se sentó allí, curiosa sobre por qué la había llamado. Me había abstenido de hablar de la situación por teléfono, temiendo que alguien pudiera estar espiando. Mira esto. Mi crema hidratante. La encontraste. Gracias, hombre. Mi piel se estaba secando. Entonces es tuyo, ¿eh? Le expliqué que había llegado en un paquete ese día y también mencioné al espía que había en mi habitación. Al principio pareció sorprendida, pero luego su expresión cambió a una de contemplación. ¿Y el espía? No, Ray. No he oído hablar de ninguna secta u organización secreta que opere en esta ciudad. Pero hace unos días, el taller de carpintería de mi primo fue asaltado y eso causó un gran revuelo. Fue el único incidente inusual recientemente. ¿Un taller de carpintería? Sí, alguien entró, pero no se llevó dinero. Solo se llevaron algunas herramientas. Una sierra, un hacha e incluso una pistola de clavos. ¿Y qué pasa con el sistema de videovigilancia? ¿No lo tenéis en alguna tienda? Bueno, aparentemente dejó de funcionar en ese preciso momento. Está bien. No hay tiempo que perder. Me levanté y terminé mi bebida. No había tiempo. Esa persona o cosa, probablemente es algo que me mató en mi vida pasada, o al menos afectó a Wendy. Wendy, sígueme. Vamos a investigar. Fresco. Todavía tenía que mantenerla intacta en este momento, así que dejé que me siguiera. Muchas gracias por llegar hasta el final. Si les gustó denle me gusta, si no te has suscrito suscríbete, para que sepas cuando subo una novela nueva y comparte a tus amigos que les encanta este tipo de novelas. Gracias a todos. Nos vemos en el siguiente vídeo.